Buenas tardes, les vamos a hablar de la cuarta generación. El equipo está integrado por Alina, Alicia, Yair y yo, su servidora Goretti. Para inicio de esta grabación, el primer microcomputador, el Altair 8800. Este se introdujo por Micro Instrumentation Telemetry System, considerado el primer microcomputador real, el cual tenía un microprocesador de 8 bits Intel 8080, 256 bytes de memoria y un panel frontal de switches. El sistema no tenía teclado ni un dispositivo de almacenamiento de la memoria. Cuando se actualizó la computadora con 8 kilobytes de expansión de memoria, Paul Allen y Bill Gates desarrollaron una versión BASIC. 1976. IBM introduce las impresoras a chorro de tinta. Cray-Charge introduce la Cray 1, una supercomputadora con una arquitectura vectorial. Intel produce el 8085, un 8080, modificado con algunas características extras de entrada y salida. Motorola introduce el procesador 6800, que era un computador de 8 bits, comparable al 8080. Fue surgido por el 6809, que tenía algunas facilidades extras, por ejemplo, aritmética de 16 bits. Texas Instruments anuncia el TMS 9000, el primer microprocesador de 16 bits. Michael Sharp escribe Electric Pencil, el primer procesador de palabras para microcomputadores. Apple Computer. En 1976 se forma Apple Computer con Steve Jobs y Steve Wozniak, mostrando en el club de computación Homebrew el computador Apple I, que consistía principalmente de un tablero de circuitos. Steve Wozniak propone a Hewlett Packard que crea un computador personal. Steve Jobs propone lo mismo a Atari. Ambos son rechazados. 1977. La primera computadora personal ensamblada fue distribuida por Commodore, Apple Computer y Tandy. En unos pocos años, el PC llegado a ser parte de la vida personal. También durante este año, la primera red de área local, Area Network, comercialmente disponible fue desarrollada por Datapoint Corporation, llamada ARPANET. Micropolis introduce el Metafloppy, un manejador de la capacidad de 8 disquetes. 1978. Physical, la primera hoja de trabajo, fue el primer programa que todo negocio no solo se necesitaba, sino que instantáneamente sabía que necesitaba. Sus creadores fueron Dan Bricklin y Bob Feinstein. Micropro International fue por Seymour Rubinstein de Insight, anuncia WordMaster, precursor de WordStar. Houston Instruments anuncia el plotter Hiplot. Computer Hardware anuncia el manejador de base de datos Quash City. Texas Instruments introduce Speak and Spell, el primer juguete que habla y que usa la síntesis vocal digital. Intel produce el 8080. 1979. Se muestra Vsicles en WCSF. Es mercadeado por Personal Software, la cual se convierte posteriormente en Vsicle. AES Microcomputer anuncia el micromodem 100. Este modem automático transmitía una velocidad de 100 a 300 bits. Magic One se convierte en el primer competidor serio del procesador de palabras WordStars. Los juegos de video, tales como Pac-Man y Space Invaders, se hacen populares. 1980. Personal Software introduce El Imperio Bajo Tierra, un juego de aventuras de un computador de segunda generación. Apple anuncia el computador plagado de problemas Apple III. RadioShack anuncia el computador de Color TRS-80. Altos introduce el primer sistema multiusuario basado en el microprocesador, el 8005. Usaba un Z80A y soportaba hasta 4 personas. Digital Russia anuncia CPM86. Computadoras de instrucción reducida RISC. El primer prototipo de computadora de instrucciones reducidas RISC fue desarrollado por un grupo de investigación en IBM. El minicomputador 801 usaba un juego simple de instrucciones en el lenguaje de máquina, que podía procesar un programa muy rápido, usualmente dentro de un ciclo de máquina. Varios vendedores importantes ahora ofrecen computadoras RISC. En 1981, la revolución de la computadora personal ganó impulso cuando IBM introdujo su primer computador personal. La fuerza de la reputación de IBM fue un factor importante para legitimar el PC para uso general. La primera IBM PC era un sistema basado en un floppy, el cual usaba el microprocesador 8088 de Intel. Las unidades originales tenían pantallas de solo texto. Los gráficos verdaderos eran una alternativa que llegó más tarde.
La memoria también era limitada, típicamente de solo 128 o 256 de RAM. La máquina usaba un sistema operativo conocido como DOS. En 1982, Compaq Computer Corp anuncia el Compaq Portable, un sistema compatible con el IBM PC. Commodore anuncia el Commodore 64, basado en el 6510. Incluía 64 KB de RAM, 20 KB de ROM, incluyendo Microsoft Basic, un chip de sonido, gráficos a color y una interfase serial. Intel anuncia el 286. Autodesk anuncia el AutoCAD, el primer sistema CAD para el PC. En 1983, Apple revela una máquina de 32 bytes y caracterizada por una interfase gráfica con el usuario y un ratón. Radio Shack anuncia el modelo 100 de 4 libras. IBM introduce el XT, que agrega un manejador de disco duro de 10 MB y 3 ranuras de expansión, más el diseño del PC original. Microsoft anuncia Word, llamado originalmente Multitude Word. Microsoft anuncia Windows, pero no se despacha por 2 años. Se introduce la primera base de datos relacionada para PCs. En 1984 se introduce el LaserJet y el HP 110, un laptop 80C86. Inglaterra produce el Apricot PC. Motorola introduce el 68020. IBM anuncia TopView, un ambiente de ventanas con multitarea que nunca se comprendió. En 1985, Toshiba introduce el fantásticamente exitoso laptop T1100. Intel anuncia el 386. Microsoft lanza finalmente el Windows 1.0. Lotus adquiere Software Arts. Microsoft anuncia Excel para el Mac. Lotus e Intel anuncian una especificación de memoria expandida.